porque al paso que vamos, tranquilamente un Daniel Noboa podría declararse hasta dictador, porque dictadura dentro de democracia es lo que se está viviendo en el Ecuador. La Gabriela Rivadeneira, que fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, o sea, del Congreso Unicameral de ese país, que está acá para comentar con nosotros una noticia en desarrollo posterior al asalto de parte del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana para secuestrar al vicepresidente de Jorge Glass, que se encuentra asilado en esa embajada. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. Hassan, un saludo muy especial a ti, a todos los seguidores de esta plataforma. Bueno, quisiéramos comunicarnos desde el Ecuador con noticias más positivas, pero realmente lo que nos ha pasado en los últimos años es una serie de cometimientos inconstitucionales, ilegales, y ahora este sobrepaso de una ilegalidad internacional cometida por el presidente Daniel Noboa, que rompe relaciones no solo con México, sino que ya vemos la respuesta del mundo, tanto de países como de organismos internacionales, sentenciando este abrupto de tomarse una embajada con fuerza policial para sacar a un asilado político. Estaríamos hablando de la violación de dos tratados internacionales, al menos, que serían el tema del Tratado de Viena sobre la inviolabilidad de espacios diplomáticos y el acuerdo sobre el derecho del asilo político, del cual además México tiene una extensa historia. Así que esto, lastimosamente, como un exabrupto, tendrá consecuencias muy fuertes para el Estado ecuatoriano y esperamos siempre que eso se diferencie del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no se siente en este preciso momento representado por las decisiones del presidente Daniel Noboa. Esta es la muestra no solamente de un Daniel Noboa aferrado a la necesidad de reelegirse como presidente ahora. Vamos a tener elecciones en febrero del 2025, donde él ya se ha presentado como candidato presidencial, sino que también es la consecuencia de las acciones del expresidente Lenín Moreno, del ex banquero presidente Guillermo Lasso, es decir, la guerra judicial como un formato regional implementado desde los casos de Lula, Cristina, Rafael Correa, Evo Morales, etcétera, se ha ido irradiando esta serie de dirigencia, en nuestro caso ecuatoriano, de la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Jorge Glass va 7 años en prisión, los últimos meses pasó con medidas cautelares, y ahora nuevamente, por tercera vez, ingresan a la prisión sin tener una sola prueba de un delito cometido. Esa es la gravedad de la guerra judicial. El gobierno ecuatoriano justifica esta acción diciendo que era un delincuente sentenciado y que como Ecuador tenían que llevar un delincuente sentenciado a la cárcel. Resulta que en una serie de procesos judiciales jamás han podido comprobar el cometimiento de un solo delito. Jorge es una víctima de esta guerra judicial, tal vez la más fuerte de todas. Pero no solo él, Rafael Correa asilado en Bélgica, una serie de dirigentes, exministros, exsecretarios, asambleístas en exilio político, tanto en México como en otros países de la región y del mundo. Es decir, ha sido una escalada sistemática de una guerra judicial que ahora marca un precedente nefasto. Y eso es lo más preocupante, porque el no existir una experiencia como esta a nivel mundo, ni siquiera en época de dictaduras, pues entonces tendremos que ver cómo los organismos internacionales responden ante esto, principalmente con las denuncias que va a hacer el Estado mexicano en toda la necesidad de dejar precedentes frente a este caso, porque ahora resulta que nadie en el mundo va a poderse sentir seguro siquiera acudiendo a una protección y a un exilio diplomático, en este caso el tema del asilo político o en todo caso también del refugio. ¿Cuáles son las características de esos jueces que hacen que ellos no sean confiables en el marco de la democracia liberal tradicional? Mire, Hassan, yo manejo prácticamente una teoría en esto, ya que nos ha tocado no solo vivir la guerra judicial, sino tratar de contextualizarla en nuestros tiempos. Y es que la guerra judicial es una nueva arma de aniquilamiento no solo de personas, sino de proyectos políticos que han significado en un momento histórico una amenaza para el sostenimiento de la hegemonía continental. No podemos olvidar que llevamos vigente 200 años de doctrina Monroe y que no solamente esto ha sido acompañado por un tema de militarismo permanente de Norteamérica en diferentes países de Centro y Suramérica, sino además del arma de la justicia.
Todos los años los fiscales de nuestros países acuden a seminarios y capacitaciones en Brasilia, guiados prácticamente por el Departamento de Estado y el Comando Sur. Por eso es que es la similitud y por eso es que se habla de un formato, porque tanto el juez Moro, que sentenció a Lula, como el juez involucrado, los jueces involucrados en los casos de Cristina, como en los casos de la Revolución Ciudadana, terminan siendo prácticamente los facilitadores o los que operativizan esto. Y nosotros lo que tememos es la vida de Jorge Glass. En este preciso momento se nos ha informado que él ha sido trasladado desde el centro penitenciario de La Roca, que además es el centro penitenciario más peligroso y violento que tiene el Ecuador. Recordemos que la crisis carcelaria en Ecuador se registra desde el año 2018, con esta guerra interna de ganancia de liderazgos del crimen organizado que no ha sido atacado por el gobierno ni de Moreno, ni de Lazo, ni de Noboa. Y en ese centro penitenciario es que ingresan a Jorge Glass después del secuestro que cometen en la Embajada de México. Pero ahora está siendo trasladado a una casa de salud porque se ha indicado justamente una sobredosis de medicamentos que no tenemos más detalle. Es decir, la vida de Jorge Glass en absoluto riesgo por una necesidad de implantar una cortina de humo frente a procesos electorales venideros y una profundización de un discurso de odio que realmente es lo que preocupa. Las Naciones Unidas permanentemente hacen llamados a debatir sobre el tema del peligro de los discursos de odio para la humanidad. Estamos hablando de una barbarie realmente lo que se está viviendo en diferentes puntos del mundo, y Ecuador entra a esa lista de lo que ningún gobernante puede ni debe hacer en ningún lugar del mundo en pleno siglo XXI, y es poner no solamente la ruptura diplomática entre dos países, sino además la vida en riesgo de un ex vicepresidente del Ecuador, pero sobre todo de un asilado político. Han sido informados que además del momento de ingresar a la Casa de Salud en Guayaquil, se prohibió la entrada de autoridades locales, de autoridades de la Asamblea Nacional y de sus propios abogados. Es decir, en este momento la situación de Jorge Glass entra en incertidumbre absoluta porque no hemos podido tener comunicación de ningún tipo ni de saber exactamente cuál es su estado de salud. Esa es la gravedad que en este preciso momento estamos viviendo en el Ecuador. La bancada de la Revolución Ciudadana ha sido muy clara, se ha declarado en oposición al gobierno de Daniel Noboa. El día de ayer han presentado un juicio político en contra de la canciller y de la ministra del Interior, y ahora se ha conformado una comisión de parlamentarios que estarán de manera inmediata visitando las instalaciones y las autoridades de la CIDH, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. Es decir, realmente una petición de que la vida de Jorge Glass sea protegida, pero también la vida de un pueblo que no tiene responsabilidades sobre esta decisión tan improvisada, tan torpe, tomada por un presidente de una nación, como es la decisión que ha tomado el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Yo creo que se le fue de las manos, que él no estuvo consciente de que este acto era demasiado grave, que esta ilegalidad internacional puede costarle muchísimo, y esperamos que esto también sea de responsabilidad para el pueblo ecuatoriano. Mira, Hassan, ayer uno de los medios de comunicación más influyentes, de los medios de comunicación corporativistas más influyentes, decía y acusaba, su titular era: correísmo causa nuevamente tensiones diplomáticas. Es decir, seguir con este discurso de odio contra el correísmo no ha traído ni ha venido a ningún lado, más allá de una ruptura del Estado de Derecho, del empobrecimiento del pueblo ecuatoriano y hoy de ser un ejemplo mundial de una vergüenza cometida como lo que fue el asalto a la embajada en México y el secuestro a un asilado político. Hoy estamos abocados a procesos electorales. El 21 de abril el Ecuador va a una consulta popular convocada por Daniel Noboa. En febrero del 25 estaremos, si es que las cosas siguen así, bajo una elección presidencial y parlamentaria en el Ecuador, y digo siguen así porque al paso que vamos, tranquilamente un Daniel Noboa podría declararse hasta dictador, porque dictadura dentro de democracia es lo que se está viviendo en el Ecuador y en otros países de América, como por ejemplo en el caso de Argentina. Así que esto no es casual, no es fortuito, no es aislado, y si no lo vemos de esa manera, pues estaremos perdiendo una oportunidad inmensa que tiene la región de volver a reivindicar
la paz, los derechos humanos y la justicia social por sobre toda acción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.